Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de circunferencia que corresponde a geometría plana. Cuando hablamos de una circunferencia, nosotros le tenemos que dar una definición. Y la definición que le vamos a dar es que va a ser una línea curva donde los puntos equidistan de un punto que está dentro de este plano y se le llama centro. ¿Sí? Entonces, esa es la definición que nosotros le vamos a dar a esta circunferencia. Entonces, va a ser una línea curva cerrada. A esto le llamamos cerrada porque comienza acá, está una curva y cierra en el mismo punto de inicio. Donde los puntos que podamos tener, estos puntos de acá, van a equidistar a un punto en el centro, o sea, van a tener la misma distancia y a eso se le va a llamar radio, ¿sí? Entonces ahí podríamos tener otro y así podríamos trazar varios de estos, ¿no? Entonces a eso le decimos que equidistan o tienen una misma distancia con un punto que está dentro de este plano, está en el centro de este plano y se le va a llamar centro, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros hemos dado en definición. Ahora, cuando hablamos de una circunferencia, esta circunferencia va a tener algunos elementos, algunas partes muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, como habíamos mencionado en la definición, acá vamos a tener un centro. Como bien lo dice acá, lo está representando como, vamos a tener un radio. Este radio lo está representando como R. Tenemos una cuerda que es PQ. La cuerda va a cruzar de un extremo a otro extremo de la circunferencia. No necesariamente tiene que pasar por el medio, ¿sí? Eso es muy diferente. Otra cuerda que podríamos trazar sería desde este punto hasta este punto de acá, supongamos, ¿no? Entonces, eso sería una cuerda. Solamente va a unir extremos o puntos que pertenezcan a esta circunferencia con otro punto de otro extremo de una circunferencia, ¿sí? Entonces, esa es la cuerda. Cuando hablamos de un arco, el arco PQ vendría a ser todo esto de acá. Hablamos del contorno que pueda tener esta circunferencia. Este sería el arco que vamos a tener de PQ. También podríamos tener el arco QD, que sería desde acá, todo este arco hasta de QD. ¿Sí? Eso sería entonces un arco. Seguido de eso tenemos otros elementos como el diámetro. El diámetro sabemos que va a cruzar por el punto medio y va a unir los extremos de esos dos puntos extremos que podamos tener, ¿no? Y eso va a ser el diámetro. Por otro lado, tenemos que decir este diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. Porque si de O hasta B yo le considero un radio, de O hasta A también otro radio. Entonces el diámetro sería radio más radio, nos daría 2 veces el radio. ¿Sí? Hay que considerar también esos valores o esos datos que estamos poniendo por si algún ejercicio nos preguntan o nos dan algún dato con esto. ¿Sí? Después de eso tenemos la flecha o zaguita, ¿sí? Cuando es MH. Cuando nosotros trazamos nuestra cuerda, por ejemplo, la cuerda era PQ, y acá nosotros tenemos un radio, que sería el radio OH, ¿sí? Desde O hasta H. Pero acá nosotros vamos a tener una flecha que se le va a llamar a esta partecita de acá, y que va a formar 90 grados con el punto H o con la cuerda que nosotros podamos tener. Y justamente esa partecita se le va a llamar flecha o sajita. Cualquiera de esos dos nombres va a ser esa, o se va a referir a esta parte de la circunferencia. Por otra parte, tenemos la recta tangente. Cuando hablamos de una recta tangente, va a ser una recta que solamente se corte en un punto al contorno de la circunferencia. Por ejemplo, acá tenemos la recta tangente L1. ¿Sí? Se está cortando solamente en este punto, que se le llama punto tangente. Podríamos trazar otra recta más o menos por acá, más o menos ahí, y acá también se estaría cortando en un solo punto tangente. Acá le podríamos poner L2. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tiene una recta tangente. Se va a cortar en un solo punto con la circunferencia o con el borde de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, acá está la recta tangente. También tenemos el punto de tangencia, como bien te había dicho, es justamente ese punto donde se corta con la recta tangente. Y tenemos una recta secante que se va a asemejar a una cuerda. ¿Sí? Solo que esto va a ser prolongado. Por ejemplo, tenemos acá la recta secante CD. Podríamos trazar la recta secante que podríamos prolongar esta P y esta U.
Entonces, esta sería otra recta secante que le podríamos llamar L3. Entonces, se asemeja mucho a la cuerda porque une puntos extremos que podamos tener en esta circunferencia y que no tendrían necesariamente que pasar por el centro. ¿Sí? Entonces, esos serían entonces los elementos que nosotros vamos a encontrar en la circunferencia. Así que, bueno, vamos a continuar revisando tu guía. Y acá te va a dar algunas propiedades, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros tenemos dos cuerdas que son paralelas, por eso te dice AB y BC son paralelas, entonces los arcos que formen estos van a tener la misma medida. Por eso el arco AC va a ser igual al arco BD, ¿sí? Alfa y alfa. La segunda propiedad que tenemos es que si nosotros trazamos cuerdas, dos cuerdas, los arcos que vayan a formar estos también van a ser iguales siempre y cuando los tamaños que tengan estas cuerdas sean iguales. O sea, si esta cuerda mide, supongamos 4 y esta cuerda también mide 4, entonces los arcos que vayan a formar van a tener el mismo valor o van a tener la misma medida. ¿Sí? Acá tenemos la propiedad de la flecha. Cuando nosotros trazamos esta cuerda, la cuerda AB, y vamos a tener acá el radio, entonces se va a cumplir lo siguiente, que este radio va a caer en el punto medio de esta cuerda, por eso lo va a partir en A y en A, y va a formar 90 grados. Entonces van a ser perpendiculares y AM va a ser igual a MB. Por eso lo parte en el punto medio o pasa por el punto medio de la flecha de la cuerda AB. ¿Sí? Entonces, acá estamos formando una flecha que sería la flecha MP, ¿sí? Que también te lo está dando como dato ahí. Cuando tenemos una recta tangente, por ejemplo esta L, que sería la recta tangente, nosotros podemos trazar un radio. Siempre el radio con el punto tangente o la recta tangente van a formar 90 grados. Si nosotros trazamos acá otra recta tangente, más o menos esta de acá, que lo vamos a llamar, este es el punto de tangente 2, y esta es la recta L2. Entonces acá va a formar también 90 grados. Entonces, esa va a ser una propiedad que va a tener el radio como el punto de tangencia respecto a la recta tangente que podríamos trazar en nuestros ejercicios. ¿Sí? Después de eso tenemos las propiedades de las rectas tangentes. Si es que yo tengo un punto exterior, el punto P, y a eso le trazo una recta tangente, sería un punto tangente sería el tangente B, y el tangente A, ¿sí? Porque van a cortarse un solo punto. Sucede que las distancias entre el punto de tangencia al punto P va a ser igual a la tangente A y el punto que nosotros hemos designado. O sea, van a tener el mismo valor, ¿sí? Por eso acá le pone que PA es igual a PB. Entonces hay que tener esa consideración para dos rectas tangentes que podríamos usar en algunos ejercicios. Siguiendo este mismo criterio, podemos tener lo siguiente. Si tenemos un punto que está al exterior de nuestra circunferencia, tenemos un punto de tangencia B, un punto de tangencia A. Si nosotros trazamos desde el centro de nuestra circunferencia hacia el punto exterior, acá vamos a formar dos ángulos iguales. Y esto se cumple porque si nosotros trazamos nuestro radio y va a formar 90 grados acá, si trazamos nuestro radio acá y forma 90 grados, estamos aplicando la propiedad de la bisectriz, donde estos ángulos van a ser iguales. Esto sería un radio, ¿sí? Que le vamos a poner con radio mayúscula, R mayúscula, y esta distancia serían iguales. Entonces, es ahí donde se está cumpliendo la propiedad de la bisectriz, que parte a un vértice en ángulos iguales. Seguido de eso, te está dando una nota muy importante y te dice, P es un punto interior que no pertenece a la circunferencia. Los únicos puntos que van a pertenecer a la circunferencia van a ser los que estén justamente en ese contorno o en ese borde de la circunferencia. Cualquier otro punto que esté acá pertenece al plano de la circunferencia, pero no a la circunferencia. Así que mucho cuidado con estos datos. Seguido de eso te están dando algunas propiedades más, como por ejemplo la circunferencia inscrita. Cuando hablamos de circunferencia inscrita, va a ser una circunferencia que se pueda dibujar dentro de una figura que nos vayan a indicar. Por ejemplo, acá te dice inscrita en un triángulo, entonces el triángulo va a cerrar a una circunferencia en su interior. Y esta sería entonces la gráfica para una circunferencia inscrita. ¿Sí?
Cuando hablamos de una circunferencia circunscrita, entonces, esta circunscrita va a encerrar a un triángulo, o sea, va a ser lo contrario a inscrita, ¿sí? Entonces tendremos una circunferencia y dentro de la circunferencia nosotros vamos a tener un triángulo. Entonces hay que entender cuando nos hablan de inscrita y circunscrita. Inscrita es cuando el círculo va a estar dentro de una figura y circunscrita es cuando el círculo va a encerrar a una figura en la cual nos vayan a mencionar en algún enunciado o en algún ejercicio. Seguido de eso tenemos el teorema de Poncelet. Y esto se cumple cuando tenemos un triángulo rectángulo, y esto está, o tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. Y se va a cumplir lo siguiente, la suma de los catetos va a ser igual a la suma de la hipotenusa más 2 veces el radio. Y aquí está esa fórmula que nos da el teorema de Poncelet. Así que siempre esto se va a cumplir cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ver algunos teoremas más, como por ejemplo el teorema de Pitot. ¿Qué te dice el teorema de Pitot? Cuando una circunferencia está inscrita en un cuadrilátero, la suma de sus lados opuestos de ese cuadrilátero van a ser iguales. Entonces, la suma de A más B va a ser igual a la suma de C más D. Ahí está cómo nos está representando esa fórmula de ahí. Entonces, tenemos dos teoremas adicionales a las propiedades. Tenemos el de Poncelet y el de Pitot, ¿sí? Entonces, esto nos van a ayudar a resolver algunos ejercicios a continuación. Si es que hasta este punto tienes alguna duda, algo que no esté quedando claro, te sugiero que revises el video de nuevo para que todo esté claro y podamos continuar con los ejercicios de aplicación. Ya está, entonces vamos a comenzar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 te está dando calcular el radio sabiendo que AB mide 5, o sea, este cateto mide 5 de este triángulo rectángulo, y BC mide 12. Desde B hasta C va a medir 12. ¿Sí? Entonces nos están dando esos datos que los estamos ubicando en nuestra gráfica. Una vez que tenemos estos datos, nosotros para aplicar el teorema de Poncelet necesitamos hallar esta hipotenusa. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar C. Tendríamos que hallar esa hipotenusa para poder aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, como ya habíamos visto en triángulos, las propiedades de triángulos, podríamos aplicar acá el teorema de Pitágoras, donde C al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los catetos elevados al cuadrado, pero sumados, ¿sí? Entonces, la suma de los catetos elevado al cuadrado. Acá tendríamos C al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, nos va a dar 25, más 12 al cuadrado, que nos daría 144. ¿Sí? Podemos agrupar estos valores, nos va a dar 169, y este cuadrado que teníamos acá va a pasar como raíz. Entonces, daríamos que la raíz de 169 va a ser igual a 13, o sea que el valor de C va a ser igual a 13. ¿Sí? Una vez que hemos hallado ese valor, tenemos que aplicar el teorema de Poncelet. ¿Y qué te decía el teorema de Poncelet? La suma de esos catetos, ¿sí? Si no le ponemos A, B. Entonces, respecto al teorema de Poncelet, te decía A más B va a ser igual a C más 2 veces el radio. Tenemos el valor de A, que es 12, tenemos el valor de B, que es 5, tenemos el valor de C, que lo hemos hallado, era 13, más 2 veces el radio. Acá vamos a sumar, nos va a dar 17, es igual, este 13 lo podemos pasar a restar, y va a ser igual a 2 veces el radio. Esta resta de 17 menos 13 nos va a dar 4. Y va a ser 2 veces al radio. Este 2 puede pasar a dividir, entonces el radio nos va a valer 2. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 1, donde estamos aplicando el teorema de Pitágoras y el teorema de Poncelet. Seguido de eso tenemos el ejercicio 2, y te dice, en la figura mostrada, hallar el valor de A. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que recordar el teorema de Pitot, donde la suma de estos lados en un triángulo, en una circunferencia que está inscrita en un cuadrilátero, sí va a cumplir eso. ¿Sí? Entonces, acá estamos aplicando el teorema de Pitot. Y eso te decía lo siguiente, la suma de A
más A más 8 va a ser igual a 4 más 14. Entonces podríamos sumar acá 2A más 8 va a ser igual a 4 más 14, nos daría 18. Este 8 puede pasar a restar. 2A va a ser igual a 10, el 2 pasaría a dividir, entonces A nos vale 5. Esta sería nuestra respuesta a este ejercicio 2, donde estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Seguido de eso tenemos el ejercicio 3. Acá está el ejercicio 3 y nos están pidiendo calcular la longitud de la flecha correspondiente a AB. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que trazar acá un radio que obviamente va a formar 90 grados con esta cuerda AB, ¿sí? Después te dice que AB mide 16. Si todo esto mide 16 y trazamos el radio, habíamos visto que ese radio cae en el punto medio. O sea, que el valor de A hasta este punto va a ser de 8 y el valor de este punto hasta este otro va a ser también de 8. ¿Sí? Entonces, eso te decía cuando trazábamos un radio respecto a una cuerda. Y no nos olvidemos que formaban 90 grados. Seguido de eso te dice que el radio mide 8. No, el radio te mide 10. Entonces, ese radio lo vamos a trazar en esta parte de acá. ¿Sí? Este radio va a medir 10. A partir de eso, nosotros vamos a dar algunos valores. ¿Sí? Desde el punto C hasta este punto de cruce le vamos a llamar A. Y desde el punto de cruce hasta este punto del extremo de la circunferencia le vamos a llamar B. Y acá volvemos a tener un radio, entonces vamos a sacar una ecuación donde A más B va a ser igual al radio, ¿sí? Por otra parte, tenemos acá un triángulo rectángulo que hemos formado, ¿sí? Lo vamos a dibujar acá para que se pueda apreciar mejor. Acá tenemos el vértice B. Acá tenemos el cruce con el centro de O, esto sería O, acá está el ángulo de 90 grados, y acá tenemos nuestro radio que le hemos trazado a esa parte de ahí. Entonces nuestra hipotenusa acá valdría 10, este valdría 8 y este sería A, ¿sí? Si deseamos lo ponemos con color rojo para que se pueda entender mejor. Entonces le vamos a cambiar de color, le vamos a poner de color rojo y le vamos a poner A. Acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo, al cual le vamos a tener que aplicar nuestro teorema de Pitágoras para hallar justamente el valor de A. Entonces, ¿qué te decía el teorema de Pitágoras? Lo vamos a hacer acá. A al cuadrado más 8 al cuadrado, porque esos son los catetos, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces acá tenemos al cuadrado, 8 al cuadrado 64, 10 al cuadrado nos dará 100, este 64 pasará a restar, nos daría 36, el cuadrado de esta A la podemos pasar como raíz, entonces A va a ser igual a 6. Una vez que tenemos el valor de A, podemos reemplazarlo acá porque lo que nos están preguntando es esta B, ¿sí? Nos están preguntando por la flecha y recordemos que la flecha es esta distancia entre el cruce y el extremo de la circunferencia. Entonces reemplazamos el valor de A, que sería 6, más B, que es lo que nos están preguntando, va a ser igual a R, y el radio, recordemos que es igual a 10. Este 6 pasaría a restar, entonces B va a ser igual a 4. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 3, donde estamos aplicando también el teorema de Pitágoras y estamos utilizando aquella propiedad que nos decía, si trazamos un radio respecto a una cuerda, se formaban 90 grados y a partir de eso se formaba una flecha. Entonces justamente la flecha la hemos representado por B y siguiendo este procedimiento hallamos el valor de esa flecha en este ejercicio. ¿Sí? Seguido de eso tenemos el ejercicio 4. Este ejercicio 4 es una propiedad que también se toca en circunferencia 2, pero que ya lo está adelantando acá y lo vamos a explicar también paso a paso. Cuando nosotros tenemos un punto de tangencia, tenemos una recta tangente y formamos un ángulo, este ángulo respecto al arco que lo forma, que lo estoy poniendo acá, este arco de acá, desde ese punto hasta este punto de acá, va a ser el doble a este ángulo. Si este ángulo mide 70, nuestro arco medirá 140. ¿Sí? Si esto siempre va a suceder cuando tengamos un punto tangente y tengamos un ángulo que vaya a cortar a esta circunferencia. Seguido de eso, nosotros vamos a tener acá un trazo, o vamos a prolongar el radio de esta circunferencia, y también se va a cumplir lo siguiente, si es que yo tengo un ángulo que va a estar en esta parte como
un extremo del ángulo que podamos tener, esto va a ser el doble a este arco que forma ese ángulo. O sea, desde este punto hasta este punto de acá, este arco pequeño. ¿Sí? Entonces, ese valor va a ser el doble del ángulo que teníamos. Y el doble del ángulo va a ser 2x. Eso lo vamos a poner acá como el valor que va a tener desde este arco, desde este punto hasta este punto. O sea, esto sería 2x. Seguido de eso, podemos darnos cuenta que acá tenemos un diámetro y estamos abarcando solamente la mitad de la circunferencia. ¿Sí? Podríamos decir que la suma de todos estos valores va a ser igual a 360. O sea, la suma de este arco, más todo este arco, va a ser igual a 180. Y este arco es la mitad de este triángulo. Si es la mitad de esta circunferencia, entonces podríamos decir que este arco va a ser igual a 180, porque justamente involucra al diámetro. ¿Sí? O sea, está yendo desde un punto hasta el otro punto del diámetro, y todo este arco sería igual a 180. Y para nosotros hallar el valor de x, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los otros arcos que inicialmente hemos puesto, o sea, 140 más este 2x más este 180, y lo vamos a igualar a 360. Porque la suma de todo el contorno de la circunferencia siempre va a ser igual a 360. Entonces acá tendremos 140 más 180 más 2x va a ser igual a 360 grados. Podemos sumar estos valores y nos daría 320 más 2x va a ser igual a 360. ¿Sí? Este 320 lo podemos pasar a restar al 360 y nos quedaría 40. Este 2 lo podemos pasar a dividir y x nos va a dar el resultado de 20. Y esta sería nuestra respuesta correcta a este ejercicio 4. Como podrás ver, estamos aplicando unas propiedades que también lo vamos a ver en circunferencia 2, pero ya con este ejercicio podemos ir haciéndonos idea de qué es lo que vamos a ver en el tema de circunferencia 2. ¿Sí? Entonces, es así como hemos resuelto este ejercicio 4. Seguido de eso, vamos a ver el ejercicio 5. Y en este ejercicio 5 te dice, sabiendo que SQR, puntos de tangencia, calcular AB. Me están pidiendo calcular cuánto vale todo esto de acá. ¿Sí? Le vamos a poner X. Pero hay que recordar una propiedad. Si A, B son puntos que van a estar al exterior de la circunferencia, entonces este lado iba a ser igual a este lado y este otro lado iba a ser igual a este otro lado. Si eso lo habíamos visto en propiedades. Entonces podríamos decir que desde A hasta Q va a ser igual a 6 más K. ¿Sí? Entonces AQ va a ser igual a 6 más K. Por otro lado podríamos decir desde Q hasta B va a ser igual a 8 menos K. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunos datos que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. A nosotros nos están preguntando hallar AB. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá como un segundo paso. AB va a ser igual a la suma de AQ más QB. ¿Sí? Es como sumar segmentos. Si sumamos estas dos partes, vamos a hallar justamente lo que nos están pidiendo. Donde a AB le hemos puesto el valor de X, a AQ tenemos el valor de 6 más K, perdón, más el valor de QB. Y a QB tiene el valor de 8 menos K. ¿Sí? De 8 menos K. Seguido de eso podemos simplificar algunos términos que están con el signo opuesto y que son semejantes. Por ejemplo, esta K con esta menos K se pueden simplificar y nos daría 0. Una vez que tenemos eso, podríamos sumar los valores que nos quedan y 6 más 8 nos va a quedar 14. Entonces, esta sería nuestra respuesta a este ejercicio 5, donde solamente estamos aplicando las propiedades que hemos visto en la parte teórica. Seguido de eso tenemos el ejercicio 6, ¿sí? El ejercicio 6 te dice calcular alfa si t es un punto de tangencia. Ya está. Si nos dicen que t es un punto de tangencia y yo trazo un radio desde el centro hasta este punto de tangencia, hay que recordar que esto va a formar 90 grados, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Si este es un radio, este también viene a ser otro radio. Y acá estamos formando un pequeño triángulo isósceles. Y en triángulos isósceles decíamos que a lados iguales los ángulos iban a ser iguales. O sea que esto también sería 4 alfa, ¿sí? Una vez que tenemos esa figura, podríamos sumar dos ángulos internos, los voy a sombrear. Dos ángulos internos te daba un externo. Entonces, 4 alfa más alfa, ¿sí? Una vez que tenemos esos valores, podremos ya igualar nuestro teorema principal de todos los triángulos, donde la suma de este 8 alfa más 2 alfa más 90
va a ser igual a 180, o podríamos decir que en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos, o estos dos ángulos eran complementarios, o la suma va a ser igual a 90. Cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Nos vamos a utilizar la propiedad fundamental de todos los triángulos, donde 8 alfa más 2 alfa más 90 va a ser igual a 180, ¿sí? Este 90 puede pasar a restar, podemos sumar estos dos de acá, tendríamos 10 alfa, el 90 que pasa a restar al 180 nos va a quedar 90. Este 10 pasaría a dividir y alfa sería igual a 9. Y esta sería nuestra respuesta a este ejercicio 6, ¿sí? Donde estamos aplicando un poco de triángulos para estos ejercicios. Bueno, es así como hemos resuelto estos ejercicios hasta este punto y a continuación vamos a resolver el ejercicio 8. ¿Sí? El ejercicio 8, que te dice lo siguiente. Una circunferencia está inscrita en un trapecio isósceles. ¿Sí? Si te dicen que está inscrita, entonces la circunferencia está dentro de este trapecio. ¿Sí? Isósceles. Entonces vamos a trabajar en esta parte. En realidad debería usar el Word para que se haga más perfecto, pero el Zoom no me permite compartir dos pantallas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar dibujar acá algo que se asemeje a lo que nos da el enunciado, ¿no? Tenemos una circunferencia inscrita. Entonces acá más o menos va a estar nuestra circunferencia. Ya está, más o menos ahí. Y acá nosotros vamos a tener un trapecio que es isósceles, ¿sí? Más o menos ahí. Acá vamos a tener más o menos ahí, ¿sí? Acá tendríamos el otro lado del trapecio. Y acá nosotros tendríamos su base mayor. Más o menos esa sería la figura, ¿sí? Donde te dice que BC es paralela a AD. O sea, este punto es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, recordemos que un trapecio isósceles, estos eran paralelos, ¿sí? Entonces, BC va a ser paralelo a AD. Y te dice que el valor de AB es 48. O sea, todo esto mide 48. Ahí está. Y como hablamos de un trapecio isósceles, este lado va a ser igual a este otro lado. Entonces, si esto mide 48, esto también medirá 48. Seguido de eso te dice calcular la medida de la mediana del trapecio. ¿Sí? Entonces, la mediana del trapecio lo vamos a dibujar de color rojo para diferenciar a lo que nos están preguntando en este ejercicio. Entonces, le vamos a decir que la mediana va a ser este de acá. ¿Sí? Más o menos esa de ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un valor a la base de arriba, la base menor, le vamos a dar X, y a la base mayor le vamos a dar el valor de Y. ¿Sí? Una vez que le damos esos valores, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Para empezar vamos a utilizar el teorema de Pitot. ¿Y qué te decía el teorema de Pitot? Si una circunferencia está inscrita en un cuadrilátero, la suma de esos lados opuestos eran iguales. O sea que si yo sumo X más Y, esto va a ser igual a 48 más 48, ¿sí? Entonces, X más Y va a ser igual a 96. Por un momentito de eso vamos a aplicar lo que nos dice para hallar la base media de un trapecio, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer otro procedimiento. ¿Y qué te dice la base media? Acá le vamos a poner base media. La base media te dice lo siguiente. Si acá nos preguntan, por ejemplo, este es el punto M y este es el punto N, entonces, ¿qué te dice? La base media, que va a estar representado por MN, va a ser igual a la suma de las dos bases, o sea, de X más Y dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, la base media te dice la suma de la base menor más la base mayor entre 2. O sea, va a ser la semisuma de esas dos bases. Una vez que tenemos esta fórmula, podemos reemplazar lo que ya habíamos visto, donde la suma de la base menor más la base mayor era igual a 96. Eso lo podemos reemplazar acá. 96 entre 2. Entonces, la base media, o sea, MN, va a ser igual a 48. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio. Según tus alternativas, la alternativa C. Entonces, estamos explicando acá cómo estamos aplicando el teorema de Pitot y también la fórmula a la base media. Seguido de eso tenemos el ejercicio 9, donde te dice, desde el punto exterior del exterior, desde un punto exterior T, P, de una circunferencia se trazan las tangentes PT y la tangente T, ¿sí? O el punto tangente T y la secante PAB. ¿Qué pasa por el centro de la circunferencia? Entonces, para esto vamos a hacer también nuestra gráfica. Y la vamos a hacer en esta parte de acá abajo.
Sí, o si no, sí, lo vamos a intentar hacer acá nomás nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, te está diciendo que vamos a tener una circunferencia. Más o menos nuestra circunferencia va a ser esta de acá, ¿sí? A esta circunferencia le vamos a ubicar un punto al exterior. Más o menos este sería nuestro punto P. De este punto P vamos a trazar, se traza la recta tangente o la tangente a esta circunferencia, ¿sí? Entonces, vamos a trazar acá. Y más o menos esta sería nuestra recta tangente que cortaría en el punto T, ¿sí? También tendríamos otra recta tangente que va a proyectarse a este sentido y acá también tendríamos un punto T. Este es como el T1 y el T2, ¿sí? Puntos de tangencia de esta circunferencia. Seguido de eso te dice que se traza una secante, ¿sí? Recordemos que la secante unía dos puntos de una circunferencia, pero te dice que esta secante pasa por el centro de la circunferencia. O sea, más o menos lo vamos a dibujar de color rojo para que se diferencie. Más o menos vamos a tener acá nuestro centro de la circunferencia y esta recta secante va a partir desde P, como bien dice acá, P a B. Entonces, desde P va a ir así. A ver, más o menos lo vamos a hacer un poco más recto. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya está. Entonces, lo vamos a intentar hacer un poco más recto. Donde más o menos esta línea de acá va a ir proyectada en este sentido. A ver, más o menos aquí. No, así no. No va a salir. Vamos a borrarlo. Vamos a intentarlo hacer algo similar. ¿Sí? Como te dije, esto debería hacerlo en el Word, pero Zoom no me permite compartir dos ventanas seguidas. ¿Sí? Entonces, podríamos partir desde acá. Va a pasar por el punto medio hasta P. Más o menos ahí. ¿Sí? Aunque no se está asemejando mucho. Vamos a tratar de hacerlo mejor. A ver. Acá tenemos nuestro punto P. Y más o menos se va a trazar desde este punto. Va a pasar por el medio. Ya está más o menos ahí, ¿sí? No está tan perfecto, pero bueno, se va a asimilar a lo que nos está refiriendo este ejercicio. Una vez que hacemos esto, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Te dice aparte como dato que PB, o sea, acá vamos a tener A y acá vamos a tener AB. Nos vamos a poner de color negro para que se diferencie. Acá vamos a tener el punto A y acá vamos a tener el punto B, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? El punto PB, o sea, desde PB, todo esto de acá va a ser igual a eh, 3 veces el punto o el segmento PA, ¿sí? Entonces, si desde PA me vale A, desde PB te va a valer 3 veces A. Y como sabemos que estos valores eran iguales, podríamos colocarle el valor de A y acá también el valor de A, ¿sí? Entonces, podríamos decir lo siguiente, PB, según nuestra gráfica, nos vale 3A. Entonces, PA, PA le hemos puesto el valor de A, entonces también sería A. Entonces 3A va a ser igual a 3A. Estamos cumpliendo con la condición que nos está dando este ejercicio. Seguido de eso tenemos acá la pregunta que te dice, ¿cuánto medirá el ángulo BPT? BPT, o sea, nos están preguntando por este ángulo de acá, al cual le vamos a llamar X, ¿sí? Nos están preguntando por ese ángulo de ahí. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es trazar unas rectas, o vamos a trazar los radios, desde este centro hasta el punto de tangencia, formando 90 grados, desde este punto a nuestra recta de tangencia, ¿sí? Para que se pueda apreciar un poquito mejor, vamos a ampliar nuestra imagen acá, y tendríamos más o menos esto, ¿sí? Donde el valor de X va a ser este ángulo de acá, y acá estamos formando triángulos rectángulos. Ahora, si hemos trazado este radio, podríamos colocar el mismo valor que había tenido los radios anteriormente. Si nosotros tenemos este es el centro, y acá desde el centro hasta este punto vale A, o sea, es nuestro radio, entonces este otro también tendría que valer A porque va a ser un radio también. Y este también tendría que ser un radio, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es asemejar estos triángulos que tenemos con algún triángulo notable que podamos tener. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar dibujar acá nuestro triángulo que hemos formado. Acá tenemos el centro, acá tenemos T1 y más o menos acá está el punto P. ¿Sí? Acá se está cerrando estos triángulos, más o menos acá tendríamos esto. Ya está, más o menos ahí. Acá estamos formando 90 grados. Ahora vamos a colocar los valores que tendríamos en este triángulo. Y respecto a nuestra gráfica que le hemos puesto, este radio tiene el valor de A, desde el centro hasta P mide 2A y este valor negro. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra gráfica que tendríamos que usar. Ahora, acá la hipotenusa y este cateto están en una relación de 1:2. Hay que recordar cuando nosotros teníamos un triángulo rectángulo, más o menos este de acá, ¿sí? Donde forma 90 grados y tenemos el ángulo de 60 y tenemos el ángulo de 30. ¿Sí? Es un triángulo notable. A 30 se le ponía K, la hipotenusa era 2K y este era K raíz de 3. Entonces podemos hacer una comparación con estos valores, porque si yo tengo A y acá tengo el doble de esa A, o tengo una constante y acá tengo el doble de esa constante, acá yo tengo A y acá tengo el doble de esa constante también, entonces podríamos decir que esos ángulos que vamos a estar buscando tendrían que ser iguales respecto a la congruencia que pueden tener estos triángulos. Es por eso que nosotros ya hemos hallado el valor de X, que sería igual a 30 grados. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio. Según tus alternativas, la alternativa D. ¿Sí? Entonces, es así como se van a resolver este tipo de ejercicios. Lo que te corresponde a ti es resolver los demás ejercicios que falten. ¿Sí? Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.